En el Cristo, que las cumplirá, vida eternamente. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesa siempre mantendrá. Y sobre el pecado tu poder morar, no podrás reflejar. Las promesas son, las promesas son, vencedor. Cristo, Él las cumplirá, vida eternamente. Gloria eterna, Cristo sin igual, corona de triunfo, Él te seguirá. No te victoria, con ese entonar, ahora se vencerá. Las promesas son, las promesas son, vencedor. Cristo, Él las cumplirá, vida eternamente. Para el vencedor, las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eternamente tendrá. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. A la iglesia de Cristo el Señor. Ven a la iglesia de Cristo. No desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, ven, deseas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. Para la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál la iglesia de Cristo el Señor? Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál la iglesia de Cristo el Señor? Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente, poder estar compartiendo estos momentos de meditación, de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y estoy muy contento, hermanos, porque también, bueno, en esta ocasión nos está acompañando nuestro hermano Jesse. Hermano, buenas noches, hermano, ¿cómo está? Buenas noches, mis hermanos. Muy bien, gracias, mi hermano. Adiós, gracias y gracias por la oportunidad de estar otra vez aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
hasta que se nos hizo de nuevo, hermano. Y bueno, es coincidencia que otra vez que el hermano Jesse está con nosotros, el hermano Roberto no ha podido, hermano. No ha podido. Entonces, el hermano tuvo por ahí un compromiso, pero que sí quería estar aquí. Entonces, hermanos, pues también está Matías con nosotros. Matías, ¿cómo estás, hijo? Bien, y agradecido de volver a estar aquí, de tener la oportunidad de estar aquí otra vez. Así es, hermanos, el Matías siempre al pie del cañón. Pues déjeme saludar rápidamente a algunos hermanos que se reportan a través del chat, hermanos, nos mandan algún mensajito, como es a nuestra hermana Angélica Bautista en la Ciudad de México, a mi esposa, Mari Vidal de García, Dios te bendiga, Mari, al hermano Alejandro Guzmán en Culiacán, Sinaloa, a la hermana Vero Alvarado allí en Fort Worth, en su barrio, hermano, ahí en Fort Worth. El hermano Ismael Franco Tobar en León, Guanajuato. Está también la hermana Leti Vidal ahí en Querétaro. Hermano Rafa Hernández Ramírez de la congregación de Plateros 203 ahí en Querétaro. El hermano Sidonio García, mi hermano en la carne y mi hermano en la fe, de Liberal, Kansas. Es liberal. El liberal Kansas. Saludos a la iglesia. Dios los bendiga. A la hermana Sandra Mite Quinto en Colombia. Nos acompaña la hermana Cerati. A la hermana Mariana, bajo la cuenta de Cerati Mar, está acompañándonos desde Tabasco. Al hermano Iram, saludos, hermano Iram. Dios te bendiga. El hermano Elvin Joel Hernández. Dios les bendiga. Espero que les dé puntos extras el hermano Jesse por estar aquí con nosotros, acompañándonos. A la hermana Esther, Dios les bendiga, hermana. Saludos a los muchachos, allá a sus hijos. El hermano Joel López, el hermano Alejandro Tapia. Saludos, Alex. Dios te bendiga. Y hermanos, gracias por estarnos acompañando. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes a través de estos medios. Y pues vamos a tener un canto breve, hermanos, un canto más. Y enseguida vamos a entrar a lo que es en la clase que vamos a compartir el día de hoy, ¿sale? Entonces, por favor, no se vaya, no se vaya, al contrario, comparta el video para que podamos llegar a más personas. Dios le bendiga. Cuando acabe mi jornada feliz, cumplido ya mi deber cual cristiano, guíame a las moradas santas, y tu gloria por fin ver. Tengo un fundamento firmado en Cristo que la corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo vivo en él. Bueno, pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo porque queremos acabar en esta ocasión el tema. Ya lo hemos dado un poquito de él. Vamos a hacer una oración, hermano Jesse. Hermanos todos, vamos a hacer una oración y posterior a ello vamos a entrar a nuestra clase. Acompáñenme, por favor. Maravilloso Señor y Dios, Padre eterno, tú que reinas y vives desde la eternidad y hasta la eternidad, solo tú eres Dios y solo tú eres el único digno de suprema alabanza. Bendito Padre, te damos gracias porque nos has amado aún antes de la fundación del mundo. Gracias porque tenemos también la oportunidad de poder estar compartiendo este buen tiempo con nuestros hermanos. Rogamos, Señor, de tu misericordia, te rogamos que providencialmente permitas, Padre, que podamos pasar un buen momento estudiando de tu palabra. De igual forma que podamos mencionar lo que hemos preparado para que tu pueblo sea edificado. No permita, Señor, que nos alejemos de tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida y que solamente haciendo un uso correcto de ella es como podemos agradarte. Es por ello que en este día, Señor, queremos hacer lo propio y queremos, Señor, ofrecer este estudio para beneficio de tus hijos. Pedimos pues tu bendición, pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. De igual manera rogamos para que tú estés con las diferentes congregaciones, sé con ellas en sus diferentes dificultades, en los diferentes problemas.
Sé con aquellos que están atravesando por pruebas que son difíciles para ellos, Señor. Reconfórtales, bendíceles, Padre, fortaléceles todavía a través de tus hijos que están cerca a ellos. Y te rogamos también, Padre, para que nos ayudes a mantenernos siempre firmes, para que un día, Señor, podamos estar contigo. Sabemos que si retrocedemos no vamos a agradarte, Padre. Por ello, te rogamos que nos ayudes a animarnos mutuamente y también, Señor, que nos ayudes providencialmente para que podamos estar firmes y constantes. Pedimos pues tu bendición en este día. Te rogamos que la semilla que se ha de sembrar caiga en corazones que sean tierra fértil, en corazones que te están buscando y que sean principalmente, Padre, que sean honestos. Pedimos pues tu bendición, Señor. Te rogamos todo por el nombre bendito, santo, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues me da mucho gusto que esté otra vez mi hermano Jesse. Y el tema que hemos estado compartiendo, y gracias hermano por acompañarnos en este, es la serie, hermanos, es la adoración que agrada a Dios, ¿sí? Cuando hemos dicho entonces la adoración, estamos hablando en términos singular, ¿sí? No hay muchos tipos de adoraciones que puedan ser agradables a nuestro Dios. Si Dios espera que lo que hagamos, como dice en Hebreos 11:6, que tenemos que hacer que le agrade a Dios, ¿sí? Eh, si Dios espera que le agrademos, es de esperarse entonces también que Él nos diga qué es lo que Él quiere. Y es por ello que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para que a través de ella podamos encontrar qué es lo que Dios quiere y no le ofrezcamos algo que Él no ha dicho. Y hermanos, es muy sencillo poder encontrar cómo es de que la iglesia en el Nuevo Testamento, por supuesto, perseveraba en varios aspectos, varias acciones que hacían cuando ellos se reunían. Una de ellas que encontramos sin duda alguna, hermanos, es el partimiento del pan. En Hechos capítulo 2 y versículo 42 se menciona cómo es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la comunión unos contra otros y también perseveraba en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, en esta parte, hermanos, el partir el pan debe entenderse y es la parte que hemos estado mencionando. ¿A qué se refiere cuando hablamos de lo que es partir el pan? Vimos la clase pasada cómo fue que inició. También vimos cómo fue que la celebraban, el cuándo fue que la celebraban. Hechos 2:42 la menciona como algo constante porque decía yo, hermano Jesse, algunos dicen, bueno, la celebramos cada año. O algunos dicen la celebramos cada dos veces por año. Pero si yo le digo a alguien, yo estoy yendo al gimnasio una vez al año y estoy perseverando, como que eso no está pintando muy bien, ¿verdad? O si yo le digo, estoy perseverando en ir al gimnasio, pero voy 2 veces por año, como que no me van a creer que sea realmente perseverar. Y no es perseverar. Hermanos, cuando hablamos de perseverar es algo persistente, muy constante. Y el cuándo encontramos cómo es que fue el primer día de la semana. En Hechos 27 encontramos que fue el primer día de la semana cuando la iglesia, junto con el apóstol Pablo, se reunió para poder partir el pan. Es importante la palabra para cuando se nos menciona un objetivo que se tenía en mente. Y bueno, también encontramos un pasaje, estoy reiterando lo que vimos la clase pasada. Y en la primera carta a los Corintios 16, 1 y 2 se menciona cómo es que Pablo instituye o les dice a los hermanos que deberían de apartar algo cada primer día de la semana, porque cada primer día de la semana, hermanos, ellos se reunían y se reunían para partir el pan y ahora, como estaban reunidos para partir el pan, también se les menciona que deberían de hacer algo extra, hermanos, como lo que es la ofrenda. Y bueno, mencionábamos con el hermano Roberto, hermanos, cómo tiene que realizarse, cómo debe de realizarse. Y el apóstol Pablo mencionaba en esta parte, en la primera carta a los Corintios 11, 17 hasta el final, básicamente, dice, Matías, ayúdame con el 17 al 20, por favor, hijo. Ok. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar,
cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor. Hasta ahí. En esta parte que estuvimos enfatizándola un poquito la vez pasada, mencionaba de antemano cómo es que en ocasiones agarramos algunas costumbres y decimos que como se ve bien o para que el hermano se sienta bien, en ocasiones las hacemos. Pero aquí se menciona cómo es que la cena del Señor es una acción que se realiza, pero cuando estamos juntos, no de forma individual. Sí podemos leer la palabra de manera individual, sí podemos hacer lo que es el canto de manera individual, pero hay algunos actos, hermanos, que se menciona que tienen que hacerse juntos. Y aquí se menciona cómo es que cuando se congregaban, dice el apóstol Pablo, cuando se congregan, ya no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. Luego dice el 18, cuando se reúnen como iglesia. Y en el versículo 20, cuando pues se reúnen. Entonces, hermanos, este acto tiene que realizarse cuando está la iglesia reunida. Es un poquito extraño o muy extraño que la iglesia, que le llevaran la cena a alguien que no había asistido. Eso es extraño en las páginas del Nuevo Testamento. Debería comprenderse que la persona, si puede moverse, debería estar con la iglesia reunida, pero si no puede, entonces, pues, ¿cómo vamos a exigirle, verdad? ¿O cómo Dios le va a exigir si está postrada en cama o algo? Pero es con la iglesia reunida. Yo he escuchado, hermano Jesse, no sé usted, pero yo he escuchado que en ocasiones se le lleva incluso hasta al trabajo donde el hermano no pudo asistir, se le lleva hasta allá para que el hermano participe de la cena. No, no sé, digo yo en lo personal creo que no habla de eso la palabra de Dios y por ende no deberíamos de hacer un acto que la misma escritura ya dijo cómo tiene que hacerse y pues así lo deberíamos de dejar. ¿Cómo ve, hermano? Pues obviamente en el énfasis que acaba usted de hacer en estos 2 o 3 versículos que acaba de leer nuestro hermano Matías, obviamente es algo que nos elimina a nosotros como aquellos que vamos a practicar o decimos practicar solo lo que Dios nos ha mandado, ya que al momento de considerar algo que se hace congregacionalmente, como explícitamente Pablo lo está explicando allí, congregarse, se reúnen como iglesia y se reúnen, obviamente estas 3 veces que lo menciona, a lo que sigue los versículos, pues está hablando de la cena. Entonces, cuando se trata de la cena, como ustedes también trataban la semana pasada, Hechos 27, los discípulos se reunieron con ese objetivo. Entonces, la cena es algo que se practica congregacionalmente y otra vez juntos, juntos. No es algo que nosotros tenemos la libertad para decir, bueno, vamos a darle la cena a la mitad aquí y luego en la tarde a la mitad, a la otra mitad. En una ocasión le decía a la congregación, tristemente, lo que esto manifiesta de nuestra parte es una negligencia, porque venimos a tratar ya con conveniencia y no con la convicción de lo que se nos está enseñando. Porque cuando tratamos con conveniencia, ya ahora nosotros queremos obrar de la manera como nosotros creemos que puede ser bueno. Bueno, es que si la cena es para los santos, pues bueno, vamos a ver, ¿y qué si no pueden? Bueno, pues obviamente mientras que yo no soy Dios, ¿ok? Para determinar la situación en la que esté el hermano, pero pues obviamente sabemos que es de suma importancia entender que si está en coma, pues obviamente no va a poder venir a participar de la cena y va a dar cuenta a Dios de eso, pues obviamente cómo es que Dios va a juzgar eso. Obviamente al momento que estamos hablando de que la cena se practica y se participa de ella, esto en conjunto, congregacionalmente, entonces esto va a eliminar el que yo diga, bueno, pero es que yo participo de ella en la tarde. Espérate, la cena del Señor no es un restaurante de comida rápida que se te va a servir cuando tú quieres. Si la iglesia ya tiene un horario en la cual se reúne para adorar a Dios colectivamente, entonces es mi privilegio del que yo esté allí. No es mi obligación. Si estoy por obligación, entonces tarde que temprano voy a demandar que se haga lo que yo quiero.
pero si lo considero como un privilegio, cada vez que la iglesia colectivamente se reúne en una hora ya estipulada colectivamente, que eso es lo mejor para la iglesia, yo voy a estar allí. Pero tristemente, cuando llegamos a eso, hermano Freddy, de, bueno, ¿qué de los que vienen en la tarde o que no pudieron venir en la mañana? Espérate, necesitas entender que algo que estuvo fuera de tu alcance, el no poder, bueno, Dios es el que va a juzgar de ello. Pero tristemente, bueno, hermano, pues es que me quedé dormido. Bueno, hermano, pues la mera verdad es que tenía unas cositas que hacer, necesitaban de atender y eso ya no es excusa, porque de antemano, note otra vez cómo empieza, hermano Freddy. El apóstol Pablo en el 1 dice, los alabo porque siempre se acuerdan de mí. Pero qué interesante, ya en el 17 les dice, en lo que sigue, en esto sí, ya no los alabo. Ya no puedo hacer esto porque ya están violando un principio que Dios ha establecido en su iglesia, que nos reunamos para participar colectivamente de la cena. Hermano Freddy, déjeme, le añado un poquito y no quiero alargarlo tanto, pero cuando de esto se trata, si sabemos que la cena es algo que se practica colectivamente, estoy más que seguro que algunos de nuestros hermanos también lo han oído. Cuando vienen a hacer referencia a Mateo capítulo 18 y el versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y no solamente malinterpretan el texto, pero hacen una mala aplicación, porque vienen y dicen, como mencionaban ustedes la semana pasada, nos llevamos el vino, nos llevamos el pan, y allá en la pesca, allá participamos yo y mi esposa porque somos la iglesia. No. La iglesia colectivamente, en el lugar de donde formamos parte, es donde nos reunimos para que colectivamente participemos de la cena. Mateo no está hablando de eso, pero obviamente no es para que se haga algo de conveniencia. Ah, en una ocasión, nuevamente se nos decía a nosotros, bueno, vamos a viajar el domingo. Y el hermano que nos reprendió, ¿verdad? Pues estuvo bien porque nosotros queríamos hacer algo práctico, teníamos que viajar a una campaña, dijimos, pues somos bastantes, vamos a hacerlo en el camión, allí cantamos, allí predicamos y allí nosotros partimos el pan y hacemos la adoración. Obviamente, mis hermanos, obviamente, el hermano que nos reprendió nos dijo, pues ni que ustedes fueran la iglesia, ustedes son parte de la iglesia y de hecho ya hay un lugar donde se van a parar porque la iglesia se reúne en este local y allí van a adorar colectivamente con la iglesia. Entonces creo que Pablo es explícito y obviamente Dios es claro en sus escrituras que al momento de participar de la cena, nosotros lo vamos a hacer colectivamente a la hora que se reúne la congregación, sin acepción, hermano. Pero obviamente, ¿verdad? Hay quienes no están de acuerdo con ello, ahí dicen que hay muchas circunstancias y que de esto, y siempre que se va a presentar una ocasión, tiene que ser extrema. ¿Verdad? Para poder respaldar su punto. Bueno, pero ¿qué si esto y qué si lo otro? Espérate, estamos hablando simplemente lo que Dios nos dice de una forma clara en su palabra. Dice Pablo, en lo que sigue ya no los alabo, porque en cuanto a la cena, es para hacerlo colectivamente y no que uno se ande adelantando y el otro se quede atrás. Precisamente ese era el problema, hermano. Que algunos se adelantaban y otros no lo hacían al mismo tiempo. Entonces, ese es un problema. Nuestra hermana Sandra menciona, hermano, una pregunta y dice ella que en el caso de que un hermano esté enfermo de cáncer y no puede participar, y pues en ocasiones esa es la pregunta que con frecuencia se hace, que cuando alguien está enfermo. Y creo yo que la respuesta sigue siendo la misma, ¿verdad? Es como iglesia, es como iglesia. Entonces, si el hermano puede ir, bueno, entonces él debe de participar. Pero en el caso de que el hermano no pueda estar, entonces no creo que la iglesia vaya a ir hasta donde él está, ¿verdad? Entonces, se oye un poquito quizás extraño, pero realmente eso es lo que dice la palabra de Dios. La práctica que menciona la escritura es esa, como iglesia, y la práctica de individual no la menciona. Entonces, como no la menciona, no deberíamos de hacerlo. Deberíamos evitar esas cuestiones. Pero así tiene que realizarse la cena del Señor, como iglesia. Es como iglesia. Y también otro aspecto, hermano Jesse, que también lo alcanzamos a mencionar un poquito, es en cuanto a que también tenemos que asegurarnos
de que tenemos que realizar ese acto no solamente como iglesia. Hermano, sería muy fácil para mí, estoy peleado con usted, pues usted lo celebra por un lugar, yo me reúno en la tarde. A lo mejor usted ya no va en la tarde, yo sí voy y bueno, participo de la cena. Pero ¿cómo es de que Dios dice háganlo? Y háganlo de tal forma como iglesia y enfatiza cómo es de que no debería haber divisiones. Y mencionábamos la vez pasada en la primera carta a Timoteo 2:8, cuando Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. El énfasis está allí en que se deberían de reunir, estaban en este caso orando, pero deberían de hacerlo sin tener problemas unos con otros. Y en el contexto de la carta, hermano, en la primera carta a los Corintios, en el 1:10, es cuando Pablo empieza diciéndoles a los hermanos que hagan todas las cosas sin estar divididos, sino que tengan una misma mente y en un mismo parecer. Y ese era el problema principal que lamentablemente tenían los corintios, que estaban divididos, estaban seccionados, había bandos. Y eso, esas disensiones no estaban permitiendo que la iglesia realmente celebrara lo que era la cena del Señor. En ocasiones pensamos que eso es la cena del Señor, comer el pan y tomar el jugo de uva, pero eso no es realmente, es más todavía. El acto consiste en más que solamente comer y tomar el jugo de uva. Se menciona que eso realmente no era comer la cena del Señor. ¿Cómo ve, hermano? Pues sí, incluso también ustedes mencionaron la semana pasada Mateo capítulo 5 y es el versículo 23 en el principio que se aprende de allí de parte del Señor y es el mismo dándonos a saber que cuando de la adoración se trata, pero tú sabes que hay algo contigo y con tu hermano, hey, deja allí tu ofrenda. ¿Qué nos indica eso? Obviamente que al momento que yo insisto en decir, bueno, pero allá mi hermano, no cabe en la adoración porque Dios no va a mirar con agrado lo que estoy haciendo delante de Él. Entonces, si hablamos de la adoración, estamos hablando de la adoración y la cena es parte de lo que se hace como adoración para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, obviamente esto envuelve la relación que yo tengo con mi hermano. No es de, bueno, no es nada tan serio, no es nada tan crítico. Espérate, si no lo puedes mirar cara a cara, si es crítico. ¿Y quién sabe mejor los corazones sino el Señor, ¿verdad? Jeremías capítulo 17 y el verso 10. Entonces, no podemos engañar a Dios. Nos preocupamos nuevamente de estar ofreciendo a Dios lo que Él quiere, pero desafortunadamente, hermano Freddy, como acaba de mencionar esto de divisiones, cuando no hago algo al respecto para solucionar ese problema, lo único que estoy haciendo, diríamos así de una manera seca, pues lo que estoy haciendo es simplemente comer esa galleta y participar de ese jugo, pero no es nada significativo delante de Dios. Entonces es crítico la actitud que adoptamos al momento de participar de tan importante este acto en la adoración. Y hermano, regresando un poquito a lo que mencionábamos de que tiene que hacerse como iglesia, podría sonar un tanto extremista el hecho de que digamos, es que es como iglesia. Pero realmente es extremista cuando nosotros decimos es que podemos hacerlo también de una forma diferente. Y otra vez, nuevamente, reiteramos, no podemos nosotros decir es que yo adoro a Dios como yo quiero, adoro Mm. a Dios cuando yo quiero, adoro a Dios de la forma que a mí me gusta o de la forma que a mí me hace sentir bien. No existe tal cosa. Tenemos que hacerlo como Dios lo ha dicho, como Dios lo pide. Y si nosotros vamos a agradar a Dios, no es como mejor nos haga sentir a nosotros, sino como Dios ya lo está mencionando. Y hay mucho más que mencionar, pero mire, ¿cómo debe también de realizarse? Bueno, pues aquí ya el apóstol Pablo también entra ya a explicarles a los hermanos cómo tenía que realizarse. Matías, ayúdanos por favor para que no te nos distraigas. El versículo 23, por favor, hasta el 27. Ok. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok. Entonces, en esta parte, hermanos, amigos, encontramos otra expresión de cómo tiene que realizarse este acto. Y sencillamente, bueno, ya vimos que tiene que hacerse como iglesia. Déjeme decirle que eso es lo que dice y no dice otra cosa. Entonces deberíamos de hacerlo así. Esa es la sugerencia mía y demanda de Dios. Y también tiene que hacerse sin estar divididos, sin problemas. Y también tiene que hacerse, hermanos, recordando lo que fue el pasado en el sentido de la muerte del Señor Jesús. Es un memorial. Es algo que está puesto para que nosotros lo estemos recordando. Por eso dice, hagan esto en memoria de mí. Más adelante en el 25 nuevamente, todas las veces que la beban, háganlo en memoria de mí. Y bueno, eso es algo que tenemos que estar recordando. En el 26 menciona cómo es que al hacer memoria de él, dice, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, no es que simplemente, hermano Jesse, vamos a tomar el pan, vamos a comer el pan, tomar el jugo de uva y ya. No, no sería otra vez el hecho de que yo no recuerde el por qué estoy allí, el por qué lo estoy tomando, no estaría entonces tomando, haciendo lo que es el acto como Dios espera que lo haga. Mi mente necesita ir al pasado, reflexionar lo que alguien tuvo que pasar para que yo pudiera tener vida y vida en abundancia. Y en ocasiones, hermano Jesse, me he percatado que en ocasiones lo que es la última noche, el sufrimiento que tuvo que pasar el Señor Jesús, en ocasiones conocemos más de doctrina, pero ese acto, hermano, no lo conocemos muchas veces. No sabemos qué pasó. Y eso, bueno, es material de estudio para la iglesia también. Y, Adelante. y fíjese cómo es interesante de lo que acaba de mencionar usted. O sea, Pablo establece algo importantísimo para los corintios, les hace saber, ahora, yo lo que les estoy enseñando fue lo que el Señor a mí me enseñó. Entonces, yo no estoy alterando, o sea, ni estoy saliendo con ideas que yo les puedo ayudar para que esto sea algo formal para ustedes. No, no, no. Yo les estoy diciendo lo que el Señor me enseñó a mí. Y algo interesante, como dice usted, y obviamente leyendo de lo que se nos está diciendo, es para que nosotros pensemos en lo que estamos practicando. Y note, mientras que no buscamos ser meticulosos, sí es de suma importancia notar las palabras que se usan para poder llegar a una conclusión de lo que se está hablando. Y si prestamos atención, Pablo dice, yo les enseñé lo que aprendí del Señor, que la noche que fue prendido, ¿qué es lo que hizo? Dijo, tomad y comed. Note esto, otra vez, no voy a hacer tanto énfasis, hermano Freddy, pero otra vez, cuando yo me siento, no estoy para ver uno, a ver quién va a participar y quién no. Esto es algo personal, yo debo, como se nos acaba de señalar, yo voy a estar pensando en el dolor de mi Señor que Él padeció a causa de mí. ¿Sí? Entonces, esto ya no es algo que, fíjese otra vez la diferencia. Cuando hablamos de comer, le decía en una ocasión a la iglesia, cuando estaba hablando de la cena, poco le falta a muchos de mis hermanos lamberse la yema del dedo y agarrar una de las migajas de lo que está allí, y eso no es comer, eso no es participar, porque el Señor dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, otra vez, Pablo establece allí, aunque no lo encontramos en Mateo capítulo 26, verso 26, obviamente allí Pablo añade y dice que es partido por vosotros. O sea,
el acto mismo de lo que nosotros estamos practicando es para que conmemoremos, recordemos el sufrimiento de ese cuerpo físico, como acaba de señalar, y que yo me traslade a ese momento. Al momento de partir el pan, obviamente, imagínense ahora voy y levanto unas... Ay, no, porque alguien me dijo, es que ya lo tocaron todos. Espérate, ya perdiste de enfoque el propósito de participar de la cena. Es un partir, porque el partir dice, este es el cuerpo, mi cuerpo fue partido. O sea, como tenemos que ser conscientes, hermano. Y tristemente ahora, ya me hago a un lado el chicle y me echo la galleta y pensamos que eso es participar de la cena. Eso no es participar. Por eso Pablo dice, en lo que sigue yo ya no los alabo. Ahorita lo que hacemos, la distracción, el desorden, todo esto, mis hermanos, conlleva a una mentalidad de lo que estamos haciendo no es tan importante porque Dios entiende. Qué triste, ¿no? Nuestro Señor viéndonos cómo tratamos el acto mismo de salvación, lo que tuvo que hacer Él por nosotros y nosotros menospreciándolo, hermano Freddy, menospreciándolo. Ahora, la sangre, como dice usted allí, o mencionó y señaló, el pensar ahora lo que vino a hacer Él por nosotros, hermano, es lo que debe de estar allí. Si me estoy enfocando en, ay, ¿qué vamos a comer o qué vamos a hacer? Ay, pero es que esta mujer, o ay, que este niño, y eso es participar de la cena del Señor. Pues obviamente no, hermanos. Estamos perdiendo de enfoque el propósito de reunirnos como iglesia. Y no estamos siendo críticos, estamos dando lectura a algo tan claro, tan sencillo y fácil de entender. El problema es que, tristemente, hermano Freddy, como iglesia, estamos perdiendo el enfoque del por qué nos reunimos. Y en ocasiones nuestras generaciones jóvenes, hermano, no entienden. Sucede como en Jueces 2:10, que sube una generación que no conoce al Señor, no sabe por qué estamos haciéndolo. Y en ocasiones la irreverencia, hermano, se puede palpar. Es por ello tan importante que hagamos un ambiente adecuado, propicio, que comprendamos qué es lo que está pasando, que hablemos con nuestros niños. Yo entiendo y es de comprender de que los niños que son pequeñitos son difíciles de controlar, pero ellos tienen que ir aprendiendo. Hay que ser pacientes con ellos, van a ir aprendiendo, hay que ir enseñándoles, pero ya cuando están grandecitos hay que explicarles, mi hijo, no puedes estar gritando porque ese es un momento importante. Allí también implica lo que es la reverencia. Digo, en ocasiones también los que ministramos, hermano, pareciera que llevamos prisa. Sí. Llevamos prisa porque hey, el tiempo del satélite nos van a cobrar. Entonces, demos nuestro tiempo para que meditemos Sí. y hagamos una buena organización para ello. Mire, no solamente tenemos que hacerlo de esa manera, ¿cómo más tiene que realizarse este acto? Bueno, en el 26 al 27, Matías, ¿cómo dice? Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿cómo más tiene que realizarse este acto? Bueno, dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor están proclamando hasta que Él venga. Deberíamos también, es una mirada al futuro, estamos pensando en el futuro. No solamente recordamos lo que es el pasado, por supuesto, sino que también estamos mirando al futuro. Y cuando estamos nosotros participando de la cena del Señor, deberíamos de recordar que en algún momento, pues, nuestro Señor va a venir por nosotros. Esto va a terminar. Decía un hermano cómo es de que este es uno de los actos que ya no se van a realizar más cuando nosotros estemos en el cielo. Ya no. Pero sí es importante que nosotros estemos pensando, hermano Jesse, me atrevo a decir, hermano, que de la cena del Señor, cuando participamos, si pensáramos constantemente en que el Señor Jesús va a venir, posiblemente mejoraríamos como cristianos. Pero es muy posible que cuando estamos realizando la cena del Señor no tengamos un pensamiento de que un día el Señor va a venir. Si lo pensáramos constantemente, creo que cambiaríamos como cristianos, las iglesias cambiarían y mucho mejoraría de lo que es el cristianismo. Pero en ocasiones
Este pensamiento no siempre se puede tener o no siempre lo tenemos al momento de estar participando de la cena del Señor. Y qué interesante, hermano, note otra vez el señalarlo, y eso es, vaya, ¿verdad? No es nada nuevo, pero es cuando se presta atención a lo que estamos leyendo. Si nos damos cuenta, otra vez Pablo establece otro principio súper importante, porque todas las veces que coman este pan, beban esta copa, la muerte del Señor proclaman. Ahora, estamos hablando, hermano Freddy, de cristianos conscientes que al momento de participar de este acto y hacerlo con toda la reverencia, estamos enseñando a usted, como acaba de decir, a estos pequeñitos. ¿Sí? Al momento que yo manifiesto como padre esa reverencia al acto que estoy participando, le estoy dando el ejemplo a mi niño, le estoy dando a aquellos que están visitando, que no son miembros de la iglesia, la reverencia de vida que se debe de tener al manifestar, ¿ok? Al participar, perdón, de este acto. Le estamos dando la oportunidad a niños, adolescentes que pregunten, oye, papá, oye, mamá, ¿y por qué se tiene que guardar silencio cuando te estás comiendo esa galleta y ese jugo? Pero ahora desafortunadamente ya nuestros hijos nos miran el participar de estos elementos como si fueran eso, hermanos, un conflace, dijera yo. Sí, y mójemelo por favor para que no me sepa tan feo. Eso es lo que ellos están viendo ahora en muchos de aquellos que profesamos el cristianismo. Un desinterés en algo tan sagrado, entonces ya no necesitan preguntar porque lo miran como algo común. El evento que usted y yo estamos practicando, o el acto que estamos practicando, es para enseñar no solamente, ¿ok? A nosotros mismos al recordar lo que va a suceder a Cristo viniendo, pero es para transmitir una enseñanza a los que están en nuestro alrededor y aquellos a quienes estamos buscando crecer en la enseñanza del Señor. Si yo no soy reverente al momento de participar de estos elementos y dejo, como dijo usted ahorita, es entendible, pero yo no soy la autoridad, ¿sí? Es entendible, yo no me voy a escandalizar porque miro a un bebé que llora y llora y llora. No me voy a escandalizar. Pero oiga, sabemos perfectamente bien que como cristianos, si hay un desorden, voy a procurar hacer algo al respecto para que esté todo en orden. Va, que se le escapó el niño, hermano Freddy, a la mamá de brazos y salió corriendo. Ok, ok, pues yo no me escandalizo, pero cuando empieza la mamá desde la silla, niño, niño, óigame, pues no, ¿verdad? Por eso de allí sale la frase, niños, cuiden a sus padres porque los adultos están peor que los niños. O sea, no estamos haciendo nada al respecto. Estamos hablando de reverencia, hermano Freddy, de algo que nos va a ayudar a nosotros a enseñar lo importante que es el acto que estamos participando. No estamos tratando de ser unos verdugos, unos legalistas, unos aquellos que opresores. No, no, estamos hablando de la reverencia y la santidad de la cual sin ella nadie verá al Señor. ¿Cierto? Eso lo sabemos. Entonces, debemos entender esto, Hebreos capítulo 12 verso 14, allí entendemos, ¿verdad? Lo que se nos está diciendo. Entonces, pensemos en eso, como acaba de señalar, no podemos nosotros ah, mostrarle algo tan importante a nuestros hijos, hablar de la segunda venida, cuando en el momento que debemos de estar pensando en ello, actuamos de una manera como si fuera algo tan sencillo, algo que no tiene importancia. Así es, lamentablemente. Hermanos, este acto, hermanos, es uno de los más descuidados también, muy, muy descuidado. En ocasiones somos muy irreverentes, hermanos, en este acto. Y uno más, hermanos, ¿cómo más deberíamos de realizar este acto? Bueno, en el versículo 28, 29, Matías, ¿cómo dice? Del 28 al 34. Ajá. Ok. Porque el que come y bebe indignamente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, más siendo juzgados como castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien, hermanos, una vez más, bueno, ahora el apóstol Pablo dice, tienen que examinarse. ¿Cómo más tenemos que hacerlo? ¿Cómo más debemos de realizar este acto? Bueno, examinándonos a nosotros mismos. En la versión Reina Valera 60, que es la que Matías está usando, dice, pruébese a sí mismo. En la Nueva Biblia de las Américas dice, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, es momento de que nosotros nos pongamos un examen, nos autoexaminemos para saber si lo que estamos haciendo realmente es correcto. Entonces, tenemos que examinarnos, no examinar a los hermanos, no, cada quien tiene que hacer eso. Si nosotros estamos cumpliendo de la forma en que Dios espera que lo hagamos, yo no tengo que examinar a los demás, no, tengo que examinarme a mí. A mí. No sé lo que está pasando en el interior de Matías, no sé, pero sí sé qué es lo que está pasando en mi interior. Y eso, hermanos, es algo que también en ocasiones muy frecuentemente se olvida. Con frecuencia se olvida, no lo llegamos a realizar de la forma. Tenemos que examinarnos cómo estoy, qué estoy haciendo. Eso es muy importante, hermanos. Y bueno, en ocasiones no ponemos nuestro sentido, no meditamos, no discernimos, no escudriñamos lo que está pasando. Y bueno, simplemente el tomar el pan y el jugo es algo más. Y no, hermanos, no debería de ser así. Adelante, hermano. Hermano, fíjese lo que acaba de leer Matías y lo que menciona ahora usted. Es tan importante, ¿ok? Que al momento este no es, como acaba de señalar, no es el momento para ver quién es apto para participar de la cena y quién no. Es para yo mismo. Y obviamente el autoexamen está basado a lo que ya se mencionó allá en el versículo 17 al 20, ¿verdad? Lo que ellos ya estaban haciendo, trataron la cena del Señor como un día de campo. Eso es algo común. Entonces, dice ahora Pablo, examínate tú a ti mismo, Jesús Martínez. Asegúrate que al momento de que vas a participar de estos elementos, no lo mires como una galleta y como un jugo de uva. Tienes que estar pensando en lo que ya acabamos de señalar. De eso, como acaba usted de decir, yo no sé qué esté pensando acá Juanito y Lupita acá a mi izquierda. Hey, ¿qué estás pensando tú, Jesús Martínez? Al momento de trozar ese pan y beber ese jugo. Eso es crítico, porque si tú lo tomas como acabo de mencionar, pues es galleta y lo pásela hasta luego lo quito. Espérate, sé consciente del momento en el que vas a tomar ese pan, porque tu mente debe de estar ¿dónde? Eso es el cuerpo del Señor y ustedes explicaron ya de una manera muy clara a qué se refería el Señor cuando habló, este es mi cuerpo, ¿verdad? Pero entendemos eso, entonces yo tengo que estar pensando en ese sacrificio. Hermano Freddy, si estamos pensando en otras cosas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pablo dice, están tomando la cena del Señor como algo común, como algo insignificante, y eso es comer y beber, juicio para usted mismo. Oiga, ¿esto es crítico? Claro que sí. Es muy crítico. Cuando ni siquiera en un momento tan importante, y no porque sea lo único importante que hacemos como iglesia, pero en un momento tan importante de pensar en el sacrificio de mi Señor, yo estoy pensando en otras cosas. Ni siquiera puedo concentrarme en algo tan importante. ¿Se imagina? Dice Pablo, si lo comes así nomás por comerlo, estás comiendo juicio y bebiendo juicio para ti mismo. Es crítico, es crítico. Y hay mucho más que se puede abundar, hermanos. De verdad, hay mucho más. Y creo yo que si simplemente hiciéramos las cosas como Dios se nos está requiriendo, hermano, en ocasiones evitaría el problema de estar pensando, híjole, Matías no merece participar. Ey, examínate tú, que cada quien se juzgue, cada quien se va a juzgar, o sea, tú examínate si lo estás haciendo bien. Pero en ocasiones, ya cuando yo digo, Matías no debería de participar, ya no lo estoy haciendo yo, no me estoy concentrando en mí, ni estoy haciendo lo demás. Debo yo de aprender. Y muchas veces, por caer también en ese problema, hermano, he escuchado de varias ocasiones cómo es de que en ocasiones
vale, hermano Freddy, con el plato, le niego yo el plato o el que participe Matías, por esto mismo y se hace por no discernir correctamente un montón de problemas. Y eso lamentablemente pues va a afectar a la iglesia. Afecta a la iglesia y va a afectar pues principalmente lo que es este acto de lo que es la adoración. Entonces, tengamos mucho cuidado. Hay unas preguntas que quisiéramos compartir con ustedes, preguntitas que con frecuencia también vienen a nuestras mentes y son cuestiones muy prácticas, hermanos. Les recuerdo que estas cuestiones, hermanos, son importantes que las observemos a la luz de la palabra de Dios. A ver cuántas alcanzamos a ver, hermano. Ya nos falta muy poquito. Pero una de ellas, en ocasiones la gente piensa que es lo mismo la Pascua y la Cena del Señor. Y bueno, no, no es lo mismo. Recuerde usted lo que significaba la Pascua, que se conmemoró con motivo de la salida del pueblo de Israel allá en Éxodo 12, mientras que en la Cena del Señor, el Señor Jesús toma elementos que se usaban en la Pascua y les da un significado completamente diferente. Entonces, no, no es lo mismo. Sí, son cosas muy distintas. No sé si quiera comentar de este, hermano, o de la siguiente. Pues no, nomás brevemente, como acaba de señalar, el Éxodo 12 nos dice de una forma muy clara el propósito de practicar la Pascua, mas sin embargo, Mateo, de allí en adelante, este, hay tantos pasajes que nos hablan acerca de Cristo siendo ese cordero inmolado que fue inmolado para perdón de pecados, de nuestros pecados, Apocalipsis 5, 6, versos 9 y 12, y hay más, pero entonces sí es algo diferente, no es lo mismo. Lo que significa el pan, hermano. Lo que es la copa. Bueno, van relacionadas, ¿no? Ujú. Menciono eso, aunque pudiera parecer cuestiones obvias, pero en ocasiones pensamos, enfocado en que se piensa, porque ahí dice en Mateo 26, donde el Señor Jesús ah, inicia instituciona lo que es la cena del Señor, dice, este es mi cuerpo, el pan es mi cuerpo, y la copa, pues es mi sangre. Y algunos llegan a pensar que efectivamente sí es carne, sí. Y otros llegan a pensar que sí es sangre, hermanos. No, no se convierte en carne. No, no es así. Y la copa o el jugo de uva no se convierte en sangre. No se transforma, no cambia la sustancia. Simplemente es una referencia, pero no deberíamos pensar que efectivamente sí se convierte en carne y sí se convierte en sangre. Simplemente es la relación que tiene con el cuerpo y con la sangre, respectivamente, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Y pues obviamente lo acabamos de leer allí en lo que Pablo lo mencionaba en Primera de Corintios 11 24 y 25. En realidad no es algo que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre física de Cristo, mas sin embargo se nos manda a practicarlo para conmemorar lo que Cristo hizo. Entonces, esto es lo que allí incluso, ¿verdad? Creo que nuevamente no hay confusión. El Señor nos da la interpretación de lo que es lo que estamos nosotros practicando. El jugo, el fruto de la vid y el pan, eso es su cuerpo y su sangre. así es. Y otro, hermano, pregunta a la hermana Beatriz Adriana Luna acerca de por qué se le llama cena si es en la mañana. Bueno, quiero pensar sencillamente que porque el momento en que se instituyó, el momento en que se instituyó era era una cena, pero es el nombre que recibe, no porque tengamos que observarlo ahora en la noche, nada más es eso, pero se le llama así por ello, porque se comió o se participó cuando estaba de noche. Algunas otras formas en que se le puede llamar al pan. Precisamente, bueno, vemos allí en Hechos 2:42 que se le menciona como el partimiento del pan. ¿Sí? Eso cuando habla del partimiento del pan, no se refiere que únicamente partían el pan y no el jugo de uva. No debe pensarse eso. Es una figura de lenguaje que se llama sinécdoque en la que se usa una parte en representación de un todo, nada más. Y esta figura del lenguaje es muy recurrente. Entonces, es el pan, también se le conoce como la mesa del Señor en la primera carta a los Corintios 10:21, y también, bueno, la cena.
vimos aquí en el 11:25. No sé si quiera comentarnos de esto, hermano. Ah, simplemente iba a mencionar esto, o sea, tocante a los versículos que usted acaba de mencionar, este era el que tenía en mente, cómo es que no es algo que se dice tiene que ser la cena del Señor, se le conoce también como la mesa y también en el partimiento del pan. Entonces, las tres formas en que se mencionan en el Nuevo Testamento son para darnos a saber del mismo acto que estamos nosotros practicando. En cuanto a la copa, precisamente en ocasiones se le llama, bueno, las formas de referirse a ella, el fruto de la vid, la copa, ¿sí? Es lo que se menciona. Y lo que yo mencionaba, hermano, en ocasiones a mí se me ha hecho muy extraño, mucho, muy extraño, cómo es de que en ocasiones decimos vino, ¿ah? El vino, pero vino no hay tal conexión, hay fruto de la vid, lo que se sustrae. Y es interesante porque también el Señor Jesús dijo, lo beberé nuevo, ¿ah? Lo beberé nuevo. Entonces, no se me hace coherente que pensemos en que tenga que ser vino, algo fermentado, algo que aturde los sentidos, que se tenga que usar eso para poder yo participar de algo tan sagrado. Ah, el alcohol, por poco que sea alcohol, pero una vez que se ingiere, ya no estoy en mis cinco sentidos. Solamente ahora estoy hablando de qué tanto estoy fuera de mis cinco sentidos. En ocasiones se piensa también que una persona borracha es la que ya está tirada, pero no, una persona ebria, esa sí está muy ebria, pero una persona ebria, ya que tiene sus sentidos alterados, hermano, desde el primer sorbo de alcohol, ya tiene sus sentidos afectados. Pero es interesante, no sé si nos puede comentar un poquito de eso, hermano, de lo que es el vino. Pues sabemos nuevamente que a través no nomás del antiguo, pero del nuevo, la misma palabra puede ser utilizada, ok, para el nuevo y para el fermentado, pero el contexto va a determinar en qué se está aplicando. Y usted, como acaba de mencionar, en el caso de el participar de la cena del Señor, él mismo lo estableció, ok, el fruto de la vid. Incluso en el tiempo que yo ya lo vaya a volver a practicar con ustedes, lo voy a hacer de una forma ya con un sentido diferente, pero va a seguir siendo ese jugo de la vid, ese fruto de la vid. Y se me hace algo interesante nuevamente que cuando del vino se trata, algunos han llegado a creer que la costumbre de dicho país, pues es tolerable el usar vino. Se me decía en una ocasión, hermanos de España, y tal vez llegue esto para allá, tal vez no, no lo sé, pero hermanos, pues si las costumbres van a determinar la manera en que usted y yo vamos a hacer las cosas, pues déjeme decirle que si lo vamos a hacer con el vino, lo vamos a hacer con cualquier otra cosa, ¿sí? Lo vamos a hacer con la vestimenta, lo vamos a hacer con tantas prácticas, porque la cultura así lo permite. Déjeme decirle que cuando venimos al Señor, las culturas salen sobrando. Y si se va a tratar de participar de la cena del Señor, pues hermanos, va a ser lo que el Señor estipuló en su palabra y este va a ser el fruto nuevo, o sea, el jugo nuevo de la uva, no algo que se ha fermentado ya. Y evitar esa palabra, hermanos, porque en ocasiones cuando estamos presidiendo, hermano, decimos vino y cuando tenemos visitantes, sí llevan la idea de que es vino, ¿ah? Entonces evitemos eso, hermanos. Esa palabra desarraiguémosla por completo del pensamiento. En ocasiones también, hermanos, otra preguntita. ¿Podemos hacer otro acto de adoración, hermano Jesse, a la par de la cena, como cantar? Pues usted sígale allí el contexto de Mateo capítulo 26 y algo que a mí me interesa o me llama mucho la atención es que después que terminaron la cena, dice, Cantar. después cantaron el himno y luego salieron fuera al monte. Entonces, creo que es demasiado claro Dios al dejarnos en su palabra el cómo debemos participar en cada uno de los actos que practicamos como iglesia colectivamente en el momento de adorar a Dios. No, imagínese nuevamente estar tratando de predicar y que de repente se suelten cantando, porque, pues, ¿verdad? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues,
¿qué beneficio va a haber? ¿Qué edificación va a haber al estar yo predicando, usted predicando, pero la congregación empieza a cantar? No va a haber ninguna edificación. Sí, se oye bonito un himno, ¿verdad? Ahí de trasfondo, dirigiendo. No, no, pero la cena es para enfocarnos en el acto personalmente, cada uno por individual, enfocarse en el acto. Entonces, no es ni aprobado en las escrituras, mis hermanos, y no lo debemos de estar haciendo. Y muchas veces decimos, es que se oye bonito. Bueno, pero es que la adoración no es para ti, es para Exacto. Dios y Dios ya dijo cómo tiene que hacerlo. Entonces, si yo voy a cantar porque a mí me gusta, entonces la adoración es para Freddy, pero no hay tal cosa, ¿sí? Y aparte, hermano, se nos demanda que debemos de usar nuestro razonamiento para cantar. Ahí mismo en Corintios, en el capítulo 14 versículo 15 que pues cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, voy a cantar meditando en lo que yo estoy cantando. ¿Cómo voy a meditar en lo que estoy cantando mientras se me demanda que yo debo de estar también meditando, pensando en las cosas que ya vimos en el pasado, lo que pasó con el Señor Jesús? Debo estar analizando mi relación con mi hermano, debo estarme examinando a mí mismo. ¿Dónde? ¿De dónde sacaríamos lo otro? Entonces, no, definitivamente es una completa violación a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no le agregue, no le quite. Y rápidamente, como mencionaron de Hechos 27, hermano, ahí se mencionan dos cosas, e incluso se mencionan por individual. Los discípulos se reunieron para participar el pan, pero qué interesante, Pablo, aunque llevaba prisa, no dijo, pues ¿saben qué? Vamos a participar de la cena y yo mientras sigo predicando porque me tengo que ir rápido, ¿verdad? No, dice que terminaron y alargó el discurso hasta la media noche. Efectivamente, hay un cantito, hermano, que dice, alabaré, alabaré, alabaré. Unos oraban, otros cantaban. Híjole, pues qué desorden tenían allí, ¿eh? No se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Entonces, hay que cuidar lo que estamos cantando. Otra, ¿cuándo debería un cristiano abstenerse de la cena, de tomar la cena? Pues allí. Cuando no sabe discernir, ¿verdad? Obviamente, lo que estábamos diciendo, cuando su mentalidad está distraída, pues mejor absténgase. Obviamente hay otros factores también, como mencionábamos de Mateo capítulo 5, ¿verdad? El verso 23, y hay una división allí en Primera de Corintios, capítulo 11. Entonces, son razones que me van a ayudar a mí a enfocarme en mi persona y saber, ok, no tengo enemistad con mi hermano, no es apropiado, de nada me va a aprovechar el participar de esto. Mencionaba la vez pasada cómo es que en ocasiones lo ponemos como pretexto. No voy a participar porque estoy peleado con el hermano Jesse. Bueno, tienes que reconciliarte. Exacto. Tienes que reconciliarte, no simplemente, porque allí solamente estaríamos escogiendo qué pecado voy a cometer. Ujú. Aquí sí. Y bueno, deberían de participar los niños, y me refiero ministrando y en ocasiones tomando la cena. Deberíamos de hacer partícipes a los niños. En algunas congregaciones se permite que los niños sean los que andan repartiendo. Y bueno, también de la misma forma las mujeres. En ocasiones son las hermanas. No sé, de dónde se les ocurrió, pero ellas están haciendo eso, ministrando lo que debería claramente corresponderle a los varones. Es algo que ellos tienen que hacer. Entonces, muchas veces, porque se nos hace bonito, ponemos a los niños y pues para que las hermanas ejerzan sus dones, también ponemos a las mujeres. Pero, hermanos, hay directrices que ya están plasmadas, ya están puestas. Nosotros no suponemos los actos, ya están dichos cómo tienen que realizarse y únicamente Dios lo que espera de nosotros es que así lo hagamos, nada más. ¿Cómo ve, hermano? Esto es algo que está sucediendo aquí en este país, Estados Unidos, donde ya obviamente a los niños ya se están incluso separando de los adultos para que ellos tengan su propia adoración, y lo pongo entre comillas porque es antibíblico, ¿ok? Donde ahora los niños ya se les permite abrir la Biblia, hacer referencia a un texto, están siendo supervisados por un adulto, pero participan de la cena y lo están usando, ¿ok? Lo están usando como ellos dicen para que se oiga bien. Estamos enseñando algo doctrinal y a la vez practicándolo para que sepan. Ah,
déjeme decirle que la cena del Señor, la mesa del Señor, el participar de este acto tan sagrado, no se nos dejó para que niños aprendieran, sino para que adultos conscientes, capaces de poder discernir entre lo bueno y lo malo, supieran lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Entonces los niños no tienen cabida para andar participando de esto. Hay más preguntas, hermanos, pero ya no vamos a alcanzar a ver. Ya nos pasamos. Ya nos pasamos, ya nos están cobrando tiempo del satélite, pero les animamos, hermanos, les animamos a escudriñar la palabra de Dios. Nuevamente, apeguémonos a lo que es la adoración del Nuevo Testamento. La adoración no es algo nuevo. El cristianismo no es nuevo. Tiene ya 2000 años. Hagámoslo exactamente como ellos lo hacían. Si ellos cantaban y encontramos la evidencia que lo hacían a la par de la cena del Señor, hagámoslo así. Pero si no lo hacían, abstengámonos. Recuerde lo que tenemos que hacer, como Pablo dijo allí en 1 Corintios 4:6, no tenemos que pensar más allá de lo que está escrito. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, es decir, en armonía con lo que la palabra de Dios está diciendo. 1 Pedro 4:11. Entonces, así hagámoslo nada más. Entonces, haga eso. Animemos a los hermanos a que se apeguen también a lo que es el modelo de la adoración que tenía la iglesia en el Nuevo Testamento. No tenemos que modificar el modelo. Amén. Aunque me duela, aunque me guste, aunque me haga sentir, apéguese solamente a lo que está diciendo en la palabra de Dios. No cambiemos el modelo que Dios ya nos dio. ¿Alguna palabra, hermano, de despedida? Ah, nomás lo que voy a seguir apoyando lo que acaba de decir, o ¿verdad? Respaldar lo que dice Isaías 55:8-9, nos deja un principio tan importante. Necesitamos entender que Dios no piensa como nosotros. Entonces, si el pueblo de la antigüedad fue castigado por ello, Pablo nos dejó bien establecido ahí en 1 Corintios 10, verso 6. Estas cosas quedaron escritas para que no lleguemos a actuar como ellos. Entonces, las mujeres tampoco tienen cabida en la administración de la iglesia, y creo que eso es demasiado claro en el Nuevo Testamento, pero ahora, ¿verdad? Pues hay hombres que se duelen y, ay, ¿a poco las vamos a tener allí de adorno? Entonces vamos a crear ministerios. No cree nada de lo que Dios no estipuló en sus escrituras. Quédese en lo que Dios ya nos enseñó, y así vamos a estar bien delante de Él. Muchas gracias, mi hermano. Pues hermanos, muchas gracias y gracias por acompañarnos. Y hermano, pues gracias también por acompañarnos en la clase y por pues las aportaciones que nos hizo de la palabra de Dios. Matías. Gracias, hermanos, por estar aquí. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Otro sitio nunca Hermanos, gracias. Dios me los bendiga y le animamos a compartir el video. Dios les bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven, ven, deseas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será